buenas tardes a todos y a todas los que a esta hora están conectados con nuestro webinar. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Bayona, soy director de Mercado y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán y hoy queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, cerca de 200 personas y se siguen conectando a este webinar sobre acciones seguras en la fase preanalítica. Recuerden que este webinar, así como todos los que hemos desarrollado y los que vienen por desarrollarse, ustedes los van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Siguiéndonos allí, se suscriben para que reciban las notificaciones cuando tengamos algún contenido nuevo que ustedes puedan seguir inclusive allí. Hoy estaremos con Jennifer Paola Acosta. Ella es profesional de consultoría en Laboratorio Clínico Volcán, es bacterióloga y laboratorista clínica, maestría en calidad y gestión integral de empresas, a quien le damos una cordial bienvenida, no sin antes dejar algunas reglas claras para el desarrollo eficiente de esta cita. La primera es ingresar al webinar claramente con los micrófonos y las cámaras apagadas para facilitar la interpretación de nuestra expositora. El segundo punto, calificar nuestro webinar. Recuerden que al finalizar, solamente al finalizar el webinar, enviaremos un link donde habrá la posibilidad de diligenciar el formulario para que ustedes reciban a vuelta de correo el certificado de asistencia a este webinar. Y tercero, pues registrar las preguntas en nuestro módulo de PIR que aparece en la parte superior de Teams o a través del mismo chat. Les recuerdo mantener micrófonos y cámaras apagadas, registrar su asistencia a través del link que solamente se enviará al finalizar el webinar y registrar las preguntas que tengan en el módulo de preguntas y respuestas de Teams o a través del mismo chat de este webinar. Así pues, bienvenidos 233 personas y se siguen conectando a este webinar sobre acciones seguras en la fase preanalítica. Doctora Jennifer Paola Costa, bienvenida, muy buenas tardes y adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, como lo decía Alejandro, le damos la bienvenida a esta charla tan importante como son las acciones seguras en la fase preanalítica. Voy a compartirles la pantalla para dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Ya estamos visualizando la pantalla, ¿es correcto? Así es. Entonces, como lo comentaba Alejandro, mi nombre es Jennifer Acosta, soy profesional de consultoría, soy especialista técnico-científica en Laboratorio Colcán y pues hoy vamos a socializar muchos de los temas relevantes dentro de la fase preanalítica. Vamos a hablar en torno a todo lo que son las prácticas seguras, remisión y formatos, condiciones preanalíticas, identificación del paciente, marcaje de muestras, variables de la toma de la muestra, contenedores de la muestra, que son muy importantes, la parte de centrifugación, contrarreferencia y, por supuesto, los productos no conformes. En ese caso, pues vamos a empezar, como todos sabemos que el laboratorio clínico influye de manera activa en la parte de seguridad del paciente y el no tener un control en esa fase preanalítica puede llevar a que no reflejemos el verdadero estado clínico de un paciente. Entonces, haciendo una cita sobre lo que define la ISO de lo que es una fase preanalítica, tenemos que son todos esos procesos que comienzan cronológicamente a partir de la solicitud del usuario e incluyen la solicitud del análisis, la preparación e identificación del paciente, la toma de la muestra primaria y el transporte hasta el laboratorio y en el interior del mismo y que finaliza cuando inicia el análisis del espécimen. Por consiguiente, entonces, el objetivo del proceso preanalítico es que las muestras lleguen a la fase analítica con la calidad requerida para su procesamiento. Entonces, cuando analizamos ese recorrido de las muestras, desde que se ordena el paciente hasta que se conocen los resultados, estamos acostumbrados generalmente a manejar tres fases. Hablábamos siempre de preanalítica, analítica y posanalítica, pero también varios autores contemplan dos fases adicionales que son muy importantes y son la fase pre-preanalítica y la fase post-posanalítica, que tienen también impacto en la interpretación de los resultados, pero que también, digamos que afectan directamente en el error de la interpretación. ¿Por qué? Porque básicamente más del 93% de los errores que se dan en el diagnóstico de un paciente basado en la evidencia de los reportes del laboratorio tienen mucho que ver en esas condiciones preanalíticas en las cuales no se ha tenido control. Entonces, cuando nos cuestionamos de ese impacto de esa fase preanalítica, debemos tener en cuenta que 7 de cada 10 decisiones médicas se toman con base en las pruebas del laboratorio. Entonces, lo que llamamos esos errores del laboratorio, pues son una fracción significativa que ocurren fuera del mismo
Y esas dos etapas preanalítica y preanalítica que vamos o que vimos anteriormente están dentro de esa eventualidad y esa ocurrencia que connota la CLSI o el Instituto de Estándares Clínicos y del Laboratorio, que son más del 90% de actividades de intervención humana, es decir, que tiene un alto porcentaje de error. Y esto nos implica o se traduce en tiempo y dinero para muchas de las instituciones y para nuestro sistema. Entonces, no podemos olvidar que la correcta interpretación de los resultados requiere de una sólida fase preanalítica que me garantice la calidad de la muestra que voy a procesar y que este reporte que fundamenta nuestras decisiones para aceptar o rechazar un resultado e incluso para sugerir nuevas prácticas o exámenes adicionales que podemos encaminar en ese manejo clínico, pues es una de las reacciones en cadena, como lo vamos a ver más adelante, que connota que la falla de uno de los actores o uno de los procesos va a terminar repercutiendo directamente en el paciente. Entonces, visualizando esta diapositiva, podemos hablar de que la fase preanalítica básicamente comprende 4 pasos importantes, que son la preparación para la toma de la muestra, el procedimiento como tal de toma de muestra, la parte del almacenamiento y el transporte de los especímenes. Y cada uno de estos pasos, como lo veíamos anteriormente, debido a la intervención humana, pues es propenso a múltiples errores. Y aquí vamos a diferenciar, digamos, que esas condiciones que pueden desencadenar esos incidentes y esos eventos adversos en una atención. Esta imagen me gusta mucho y la traigo a colación. Es un artículo del doctor Campuzano que sería de pronto muy bueno que todos retroalimentáramos. Y en este modelo de ciclo nos damos cuenta cuáles son las diferentes etapas y actores con respecto al ciclo de procesamiento de la muestra y nos damos cuenta que cualquier falla en cualquiera de esos ámbitos va a impactar entonces en la seguridad de mi paciente. Eso ya es fundamental para que nosotros nos concienticemos de todo lo que alberga ese proceso preanalítico. Entonces, en esa fase, digamos que dos de los errores más frecuentes o que mayor se presentan en el laboratorio, uno es la parte del error en la identificación tanto del paciente como de las muestras, y démonos cuenta, y lo vamos a mirar en la siguiente slide, que no solamente se da en el laboratorio cuando se recibe, sino desde que el médico genera la atención, cuando se genera la atención de línea de frente para el laboratorio, durante el marcaje de la muestra, en la remisión e incluso en la recepción del laboratorio. Entonces, es un error muy frecuente y de alto impacto. Pero adicional a este, también tenemos con mucha frecuencia el uso de abreviaturas o inclusive el error en la interpretación de los números romanos cuando se generan los requerimientos, sobre todo en las pruebas de coagulación. Sin embargo, adicional a esto, tenemos otro tipo de casos que, aunque el porcentaje no es tan alto, también impacta de manera negativa, y son toda la parte de las interferencias por medicamentos o por ingesta de alimentos que van a afectarme en la medición de los analitos, la hora inadecuada en la que se genera la recolección de las muestras, contaminaciones de las muestras con infusiones intravenosas, que también es muy frecuente, la hemólisis por causa de una flebotomía traumática, el ordenamiento inadecuado, el llenado incorrecto de los tubos, el llenado adicional a eso, se genere, pero que no se dé a tiempo la homogenización, lo que va a generarme la coagulación de las muestras, los volúmenes insuficientes, las muestras, digamos, que estén lipémicas o que no se haya dado el ayuno o el descanso adecuado durante la extracción de la muestra para ciertos analitos. Entonces, de este impacto de esos errores en el laboratorio, muchas veces solo estamos enfocados en la recepción de la queja, en que el paciente, en que la institución, pero tenemos que tener en cuenta que de esos sucesos de seguridad, más o menos entre el 25 y el 30% repercuten sobre el cuidado del paciente y entre el 6 al 10% se traduce en eventos adversos. Y de eso, más o menos un 75 a un 85%, pues son sucesos prevenibles. Entonces, esto nos impacta en un sistema de salud porque nos genera una alta carga asistencial, porque nos va a generar una pérdida de imagen, de confianza ante los usuarios, ante el personal asistencial, ante los clientes, nos genera un sobrecosto adicional a la frustración y la carga emocional. Llamar a un paciente para generar una solicitud de una nueva muestra ya genera una ansiedad en él, entre otros factores que también afectan en el sistema.
Entonces, la seguridad del paciente, pues, tiene un alcance, digamos que en esa protección de la salud, que se ha convertido en uno de los parámetros más importantes del sistema obligatorio de garantía de calidad de salud en Colombia y continúa siendo obligatorio como parte de sus procesos prioritarios en la habilitación en salud, que actualmente en la resolución 3100 del 2019 pues está estipulada. Igualmente se ha fortalecido en la acreditación en salud como ese eje de gestión clínica excelente y segura con estándares superiores en busca de la excelencia de los servicios. Pero, ¿qué es la seguridad del paciente? Pues la seguridad del paciente se define como esa ausencia del daño prevenible de los pacientes y la reducción hasta el mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daño al atenderlos para poder controlar en la medida de lo posible el proceso preanalítico. La organización debe tener una cultura de detección de errores, de incidencias, y adicional a esto es importante que exista una adecuada formación del personal, que existan hojas de información a los pacientes de cómo se debe generar la recolección de las muestras y la garantía de un transporte y unas condiciones de embalaje adecuado. Digamos que en ese sentido, una labor del laboratorio y del personal o del equipo del laboratorio es poder elaborar y facilitar esa información a los usuarios cuando se acercan a la atención directa, poder elaborar protocolos para el correcto manejo de las muestras en la fase preanalítica, así como impartir la información intra y extra laboratorio, haciendo hincapié en la toma de conciencia de las graves repercusiones que pueden tener. Recordemos que muchas de las muestras a veces no se toman directamente en el laboratorio por personal del laboratorio, sino que se toman en piso, lo toma el personal de enfermería, lo toman en la UCI y a todos estos actores que ya veíamos en un inicio que afectan en nuestra cadena preanalítica, pues necesitamos también hacerle esa concientización. Adicional, pues necesitamos que existan mecanismos para poder identificar, para poder reportar, para analizar, para intervenir y poder realizar seguimiento a esos sucesos de seguridad, así como también poder generar esa formulación de las mejoras, de la implementación y hacer el seguimiento de esas mismas mejoras, no solamente proponerlas y que queden en el papel. Digamos que el Ministerio de Salud nos habla de unas buenas prácticas de seguridad del paciente y estas componen procesos institucionales seguros. A eso hablamos que debe haber una política de seguridad del paciente, un manual de este programa que nos diga cómo vamos a actuar, cómo vamos a fortalecer esa cultura de seguridad, cómo vamos a hacer un análisis de un suceso de seguridad, ¿verdad? También tenemos procesos asistenciales seguros y de esto hace parte todos esos paquetes instruccionales que nos da o nos facilita el mismo ministerio para poder adoptar barreras de seguridad, para poder identificar factores contributivos que se pueden presentar durante la atención de esos usuarios. También tenemos el de incentivar las prácticas que mejoren la actuación en los profesionales y dentro de esto está el compromiso de la institución, pero también de los colaboradores que hacen parte de ella para realizar actividades de manera concentrada, consciente, comprometidos con esa seguridad del paciente, que nos permitan garantizar adicionalmente la funcionabilidad de los consentimientos informados, que nos fortalece mucho esa comunicación, esa concentración de la información con mi paciente para que él conozca los riesgos a los que está expuesto de acuerdo al procedimiento que le vamos a realizar en la toma de la muestra. Y esto es muy importante. Y adicional, tenemos que involucrar a los pacientes y a sus allegados en esa cultura de seguridad. Entonces, necesitamos ilustrar a esos pacientes en cuanto al autocuidado de su seguridad y a facilitar las acciones colaborativas. Teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, pues en Colcan estamos comprometidos en diseñar e implementar estrategias y metodologías que nos permitan identificar, prevenir y gestionar esas acciones en seguridad del paciente. Por eso la remisión de muestras al laboratorio Colcan tiene como base cuatro prácticas seguras o se basan constantemente en reducir el riesgo de daño o deterioro de las muestras, garantizar las condiciones óptimas de conservación de las muestras, garantizar la oportunidad y confiabilidad de los resultados emitidos y disminuir la generación de productos no conformes. Entonces, el control y el seguimiento de las etapas de identificación toma una relevancia, una preservación
toma gran importancia, ¿verdad? Porque necesitamos que toda esa cadena, esa trazabilidad, esa garantía de las muestras se cumpla. Y desde el momento en el que llegan a Colcan, es decir, cuando nosotros recibimos por el modelo de referencia, que es cuando ustedes toman las muestras y nos remiten la muestra ya tomada y la papelería, pues nosotros lo que hacemos es verificar desde los sincro correctos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como Colcan tenemos un impedimento de garantizar esa fase preanalítica o preanalítica extralaboratorio, porque a nosotros ya llegó la muestra identificada con el tubo marcado que dice Jennifer Acosta y la remisión, pero si se dio un evento, una inconsistencia durante el marcaje de la muestra, pues nosotros no vamos a poder tener información de ello y pues estaríamos también siendo actores dentro de esos sucesos de seguridad sin nosotros haber tenido participación en el acto. Entonces, ¿qué sucede con nuestros 5 correctos en el modelo de referencia? Nosotros garantizamos o hacemos la verificación del paciente correcto, el examen correcto, el recipiente y cantidad de muestra correcta, la marcación de la muestra correcta y la temperatura correcta. Entonces, como lo veíamos al principio, las consecuencias de un error en este nivel de identificación puede llegar a ser muy grave para el paciente o los pacientes que estén involucrados dentro de ese error de marcaje. Entonces, hablemos de la correcta identificación como una de esas prácticas seguras. La correcta identificación entonces se convierte en una variable y una de las más importantes a controlar en este proceso porque son las pruebas solicitadas, la identificación del paciente y la identificación del médico, lo que nos están garantizando esa o dando esa seguridad en el marcaje. Pero adicional, no identificar el paciente o no identificar el médico es un error fácil de detectar y digamos que de solventar desde el área administrativa. En cambio, es difícil de detectar esos problemas de identificación o una identificación incorrecta en una muestra clínica de un paciente porque nosotros no podemos visualizar ese error o ese riesgo. Entonces, esto implica que ese cruce de resultados entre 2 pacientes incluso, pues podría repercutir negativamente en ambos. Y por otro lado, pues según distintos estudios, un elevado porcentaje de pruebas solicitadas al laboratorio son inapropiadas debido a ese error de identificación. Por eso es que es muy importante confirmar siempre la identificación del paciente antes de realizar la atención. Esto es algo que en Colcan, vuelvo y digo, está sujeto a la documentación y al marcaje que llega. Nosotros no tenemos cómo identificar al paciente del que recibimos la muestra adicional, a que no podemos garantizar las condiciones de ese paciente, de cómo se tomó la muestra, si contaba con el ayuno, cómo se genera el proceso de la toma, porque pues en nuestro modelo de referencia nuevamente ustedes las toman y nosotros recibimos. Entonces, asumimos de buena fe que ese proceso fue generado dentro de las condiciones de calidad y prevención de riesgo necesarias por parte de nuestros pacientes. Como realizamos ese proceso de verificación, también es importante que quienes generan esa atención primaria tengan en cuenta cómo deben realizar ese proceso de atención y de identificación directa, porque son ustedes quienes van a estar en contacto con el paciente. Entonces, una de las primeras variables es que debemos presentarnos con el paciente. Esto nos va a permitir romper el hielo con el usuario que cuenta ya con un nivel de ansiedad al procedimiento, sea cual sea el procedimiento, ya hay una ansiedad y la ansiedad y esa tensión mental, inclusive esa tensión física puede afectar esos niveles de muchos componentes sanguíneos como la prolactina, como el cortisol, como las catecolaminas, inclusive puede causarme elevación en el recuento de leucocitos. Entonces nuestra actitud siempre va a ser un termómetro de la atmósfera en la que puede esperarse ese procedimiento que vamos a realizar. Recordemos que cuando nosotros estamos del otro lado y nos convertimos en los usuarios, pues esperamos una atención de calidad. Por ende, no podemos olvidar la empatía durante la atención al paciente. Como una segunda medida, necesitamos afirmar, retroalimentar, generar un feedback acerca del procedimiento que vamos a realizar y debemos despejar las dudas del usuario o del acompañante. Debemos generar confianza y contextualizar de los riesgos del procedimiento. Muchos de los usuarios no leen el consentimiento, por eso es importante hacer esa retroalimentación. Todos sabemos que a veces son tantas hojas y ellos están en esa ansiedad, tienen otro compromiso, necesitan salir temprano, hay mucha fila y ellos no leen las consecuencias, no leen las posibilidades del riesgo y simplemente firman y diligencian y ya. Y nosotros necesitamos saber que el usuario tiene claro cuáles son los riesgos.
Adicional a esto, debemos hacerlo partícipe activo en esa identificación, es decir, debemos generar preguntas abiertas. No debemos ser nosotros quienes demos la información al usuario esperando que me responda con un sí o un no. Somos nosotros quienes debemos corroborar con una pregunta abierta ese dato. ¿Cuál es su nombre? Recuérdeme su número de documento. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Y esto conlleva también a que el etiquetado de la identificación de las muestras, de los tubos, se dé paciente muestra y debe hacerse en presencia del paciente. Esto también le va a garantizar a él un margen de seguridad en cuanto al procedimiento que estamos realizando. ¿Qué nos permite todo esto? Pues generar filtros de verificación, que son medidas correctoras a tomar en caso de tener la detección de una incidencia en cada una de las fases de nuestro proceso preanalítico. Entonces, identificación del paciente y marcaje del recipiente de recolección se deben realizar de forma clara, inequívoca, con letra clara, con información completa, utilizando, pueden ser etiquetas, códigos de barra. Los laboratorios ahora con la sistematización tienen muchas facilidades. Hay otras, digamos que zonas del país donde todavía no podemos tener esa facilidad. Lo importante es que la identificación sea inequívoca con el fin de evitar errores posteriores en la toma de decisiones. Y etiquetar antes o después de la toma de la muestra, pues realmente debe estar basada en un análisis de riesgo prospectivo del proceso de toma de muestra de cada institución. Ya es una cuestión, digamos que administrativa interna de cómo lo maneje. ¿Qué necesitamos nosotros? Que como mínimo se incluyan 2 identificadores en el marcaje de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que las muestras deben identificarse de forma clara, con tinta indeleble, con el nombre del paciente, como lo vemos acá, el número del documento, si es necesario la fecha de la toma de la muestra en muchos casos y el tipo de muestra. Por favor, para nosotros es supremamente importante para verificar la estabilidad de la muestra, para tener claro cuál es el tipo de muestra y los datos del paciente y corroborar que efectivamente la documentación que se envía corresponde con la muestra que tenemos nosotros en nuestras manos. Esta información muchas veces no figura impresa directamente en la etiqueta, entonces se debe implementar algún tipo de sistema para identificar esta información, mínimo con una verificación cruzada. Y cualquier muestra que sea potencialmente mal etiquetada o mal identificada debe ser rechazada. Otra situación importante con esto de la sistematización es la ubicación de esos stickers que colocan institucionales. Para nosotros es muy importante que, como lo evidenciamos en la imagen, todo tubo tiene una etiqueta, digamos que vamos a llamarlo una delimitación de fábrica, y un costado que es transparente que me permite visualizar la calidad de la muestra. En el caso de generar la imposición de un sticker adicional, por favor, necesitamos que esa zona de visualización quede despejada, porque para nosotros también es muy importante poder garantizar la calidad de manera visual microscópica de la muestra. Las etiquetas deben colocarse de manera vertical y debemos garantizar que queden bien impuestas en el tubo, porque cuando trasladamos las muestras, muchas veces en refrigeración, la condensación de agua que se produce por las pilas también me va a causar deterioro de esa etiqueta. Adicional, si no las colocamos de manera correcta al momento de desempacar las muestras, yo puedo romper la etiqueta, rasgarla, se pudo haber borrado el marcaje. Entonces, todo este tipo de situaciones debemos contemplarlas dentro de nuestro proceso de marcación. Sabemos que hay muchos tipos de muestras, pero es necesario delimitar el tipo que estamos remitiendo. Si es una biopsia, si es una secreción, si es un líquido, si es un aspirado, si es un cultivo. Y en muchos casos se necesita la lateralidad, es decir, yo debo identificar que es una biopsia de pleura derecha, que es un lavado bronquialveolar, que es un raspado de uña del dedo índice de la mano derecha. O sea, estas son cosas que son importantes en la correlación clínica y para el informe de resultados y adicional para la calidad del dato. Si nosotros tenemos muestras seriadas, que es otro de los casos, pues debemos identificar el tiempo en el que fue tomada, qué muestra es, la primera, la segunda, la tercera, en qué tiempo se tomó. Todo esto es muy importante, pero no solamente se da con ese tipo de muestras. Una de las muestras más comunes que se remite en laboratorio son las muestras de orina. Y esto también incluye las muestras que tienen volumen.
Muchas de las instituciones solamente generan el marcaje del volumen en el recipiente donde están haciendo la remisión. Por favor, todos sabemos que estas muestras, a pesar de que los frascos, y lo vamos a ver más adelante, no son totalmente herméticos, estamos expuestos a que las muestras se derramen y deterioren la etiqueta de marcaje del espécimen. Entonces vamos a perder información. Por eso es que es muy importante que esa misma información sea consignada en la remisión para que nosotros tengamos cómo corroborar y en caso tal de que la muestra o ese dato del marcaje se haya perdido, pues podamos recuperar ese dato. Que también es importante, sobre todo con las muestras de orina, que delimitemos qué tipo de recolección se generó, o por qué tipo de recolección se generó, perdón, ya sea por sonda, por punción, pues fue una emisión espontánea, si es una orina 24 horas, para nosotros es muy importante, por favor, y esto también debe estar consignado en la remisión. Otra condición, otra variable son las condiciones de recolección de la muestra. Entonces, esos errores preanalíticos, como lo veíamos anteriormente, que son de alto impacto en la emisión de los resultados de calidad para el manejo clínico del paciente, nos hace que también nosotros, previo a generar la toma, hagamos un cuestionamiento con respecto a cuáles son esas consideraciones básicas que debemos tener en cuenta. Es decir, cuánta muestra debemos recolectar, qué volumen de muestra van a usar, qué pruebas se van a realizar en la muestra, cuánto tiempo y cómo se debe remitir la muestra. ¿Por qué? Porque de eso también depende la cantidad de tubos, si el frasco en el que voy a generar la recolección es el adecuado, si la temperatura, si lo debo centrifugar inmediatamente, si lo debo separar, si debo remitir el tubo primario. Todas esas consideraciones nosotros las tenemos consignadas y las pueden consultar en nuestro portafolio web. Nosotros podemos tener 4 opciones para hacer esa búsqueda de esas condiciones, ya sea en el orden alfabético, por el código Colcan, si lo tienen de pronto a la mano, lo tienen referente, digamos que por el nombre de la prueba y por el código CUPS. Lo importante aquí es que por cualquiera de estas alternativas, cuando yo ubique la prueba que voy a generar la toma, yo pueda ingresar al menú, digamos que me abre una subventana donde me va a delimitar todas las condiciones técnicas analíticas de la muestra que yo debo remitir. Me va a identificar el código de la prueba, el código CUPS, la metodología o la técnica por la cual se está procesando, me va a decir cuáles son las condiciones de la toma de la muestra, ¿verdad? Cuáles son las temperaturas y cuál es su estabilidad a las diferentes temperaturas, mi oportunidad de validación y qué días de procesamiento se tiene, pero adicional también me va a decir si mi prueba necesita un consentimiento informado, si debo remitir líquido y suero, si debo remitir alguna condición adicional, historia clínica, consentimiento, ficha epidemiológica. Todo este tipo de situaciones están consignadas dentro de los parámetros técnicos de nuestro portafolio que puede ser consultado vía web. Entonces, si se tiene alguna duda, con mucho gusto vía web lo pueden verificar. En cuanto a la recolección adecuada de las muestras, pues es extremadamente crítica para obtener buenos resultados. Hablamos de obtener muestras representativas de un material biológico de un paciente que nos van a permitir realizar estudios que está solicitando el médico y lo que nos puedan orientar al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento, a la prevención de la enfermedad del paciente. Por eso es que es tan importante que nosotros obtengamos muestras de calidad. Sin embargo, tenemos variables que podemos controlar y otras que, por ejemplo, no podemos controlar, pero que debemos conocer porque impactan en el resultado. Tenemos variables como el género del paciente, la edad, el estado de salud, el embarazo. Recordemos que todo este tipo de situaciones nos impactan en los rangos etarios, en la diversidad no es lo mismo en un hombre que en una mujer, los estados fisiológicos, todo este tipo de situaciones, pues obviamente tenemos que tenerlas claras en la interpretación del resultado, pero por eso también es tan importante que nosotros los consignemos dentro de la información con la que vamos a remitir la muestra. Adicional a esto, pues debemos tener todo el contexto del paciente y cómo va a impactar, si está tomando algún tipo de medicamento, a qué hora están generándose la toma de la muestra, en el caso de tener algún tipo de incentivo hormonal, ¿verdad? Los ciclos circadianos de las muestras, los hábitos del paciente y esos hábitos alimenticios. Todo este tipo de situaciones nos pueden generar una afectación en la interpretación de los resultados. Entonces, como lo hablamos, nos damos cuenta que las condiciones del paciente causan un alto impacto en esa calidad del reporte y debemos considerarlas. Entonces necesitamos preguntarle en esa atención directa al paciente para poder remitir esos datos clínicos en la historia. Es
cuándo comió por última vez, qué bebió por última vez, en qué consistió esa comida, ha realizado algún tipo de actividad física que no realice habitualmente en las últimas 24 horas, es decir, no habitual es que ese paciente en concreto no lo realice. Entonces, usualmente no camina, pero ayer me tocó caminar 8 kilómetros para poder llegar a la toma de la muestra, por ejemplo. Si recibió algún tipo de fármaco, cuál fue la dosis, cuándo fue su última dosis, qué tipo de diagnóstico tiene algún tipo de antecedente importante. De esas variables que veíamos y de ese cuestionario, para nosotros es muy importante el ayuno. La sangre debe extraerse preferiblemente y para la gran mayoría de las pruebas en un ayuno de por lo menos de 6 a 9 horas, preferiblemente en la mañana antes del desayuno o de la medicación, a no ser de que tenga indicaciones médicas puntuales. Y esto también hace parte de esa fase preanalítica que hablábamos en un inicio y que viene con las indicaciones del médico para una condición puntual. Por eso es tan importante esa comunicación entre médico-laboratorio y que se den las indicaciones correctas al paciente cuando se está generando el requerimiento, ¿verdad? Pero no solamente el ayuno es importante, yo también tengo que verificar dentro de sus hábitos que haya también una abstinencia antes del día de la extracción de sangre para que efectivamente no veamos mayor interferencia. ¿Y por qué es importante el ayuno? Pues por la lipemia. Entonces, ¿cómo definimos la lipemia? Como esa turbidez, como lo vemos en las imágenes, digamos que en las muestras de suero o de plasma que se produce por esa acumulación de partículas de lipoproteínas, de kilomicrones en la sangre y que se da usualmente porque no se ha respetado ese ayuno mínimo. Entonces, todo este tipo de interferencias van a afectarnos en la lectura de las muestras. Aquí vemos una muestra muy bonita de un paciente que respetó el ayuno necesario y esta es de un paciente que efectivamente no había respetado el ayuno y que efectivamente estábamos teniendo inconvenientes en la detección. Entonces esas muestras lipémicas siempre deben generarse como un motivo de rechazo también y es un filtro que se puede dar inclusive desde la parte de la contrarreferencia. Es importante indagar con el paciente, y ya lo veíamos, si toma algún tipo de medicamento que me pueda afectar generando resultados alterados, qué diagnóstico, qué condiciones clínicas, si ha tenido antecedentes de cirugía, de trasplante, de transfusión, si tiene problemas de desnutrición, si está tomando anticonceptivos orales. Bueno, todo este tipo de condiciones y situaciones que en este momento está tomando el paciente, en el que yo le estoy tomando en un momento de verdad su muestra, deben ser consignadas porque todo este tipo de situaciones del paciente en tiempo real pueden afectarme esa muestra. Recordemos que cuando yo genero esa toma, estoy tomando una radiografía prácticamente del estado en ese momento del paciente. Por eso los datos clínicos son tan relevantes para nosotros en la correlación de los resultados. Entonces, si bien tenemos diferentes tipos de muestra, como lo hablábamos hace un rato, la más frecuente es la toma de muestra venosa. Entonces, algunas de esas variables que debemos contemplar dentro de esas muestras venosas o dentro de la toma de estas muestras son, por ejemplo, evitar el éxtasis venoso, las tomas traumáticas, el uso prolongado del torniquete, que se respete la relación anticoagulante muestra o conservante muestra, ¿verdad? Porque también nos va a causar variables que efectivamente llenemos los tubos en el orden adecuado. Hay estudios que han demostrado que hay un arrastre de esos conservantes por el tapón homogar cuando se genera la perforación, entonces puede haber un arrastre de estos. La correcta homogenización de las muestras cuando yo estoy generando esa toma y vamos a darnos cuenta que es uno de los factores que también nos puede causar hemólisis de la muestra. Entonces yo puedo haber tenido un procedimiento muy bueno, pero un error en la homogenización me va a generar una hemólisis. Y tener entonces claro cuál es la temperatura a la cual yo debo generar la conservación de la muestra, si debo hacer la separación de inmediato, si debo generar la centrifugación, cuándo debo procesarla, todo este tipo de situaciones debo tenerlas claras al momento de la toma de la muestra. En cuanto al torniquete, pues el torniquete se aplica solo si es necesario para seleccionar la vena y la zona de punción, ¿verdad? Esa parte, digamos que la flebotomía, pues aunque no es nuestro objetivo del día de hoy, obviamente es un procedimiento que impacta. Recordemos que el torniquete debe colocarse más o menos entre 7 a 10 centímetros sobre el sitio de punción que yo seleccioné, es decir, más o menos una distancia de 4 dedos a donde yo voy a generar la punción, que yo debo utilizar el torniquete en caso tal de que se necesite en menos de 30
perdón, en máximo 30 segundos. Inclusive el límite es 1 minuto. Si hemos sobrepasado ese tiempo, pues yo debo liberar el torniquete, esperar por lo menos 2 a 3 minutos y volver a aplicar entonces la presión. Esto con el fin de evitar que también tengamos otro tipo de inconsistencias. Y tan pronto como sea posible, cuando yo generé la inserción de la aguja en vena, yo ya veo que tengo flujo dentro del tubo, pues yo libero entonces el torniquete. ¿Por qué? De hecho, la FLM contempla que para este tipo de pruebas, como son el lactato, el amonio, la albúmina y el calcio, debería no utilizarse torniquete para la toma, con el fin de que no me afecte esas determinaciones. Pero muchas veces ya es una cuestión de rutina y técnica que a pesar de que vemos la vena, que la estamos palpando, pues igual hacemos la aplicación de esa presión cuando es innecesaria. Otra de las prácticas que se da mucho en esa atención primaria es lo que nosotros le decimos al paciente de bombear. Por favor, abre y cierra la mano. Este tipo de mecanismo, este bombeo, me genera un aumento en el potasio y el magnesio, entre otros analitos. Y adicional, otra práctica que uno ve mucho al torniguante es el hecho de estar generando un golpeteo en la zona, esperando nosotros que se genere entonces una dilatación de la vena, ¿no? Si yo necesito dilatar la vena, simplemente con generar fricción o generar calor, pues voy a aplicar o logro esa dilatación de la vena. No tengo necesidad de eso, eso me va a causar éxtasis venoso, entonces no tengo la necesidad de caer en esas prácticas. Entonces recordemos mucho porque esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, que aún nosotros lo seguimos generando y retroalimentando con los pacientes y no es una práctica adecuada en la toma de la muestra. Y otra de las variables que hablábamos era recordar siempre el orden de llenado de los tubos. Entonces, esto es un factor muy importante con el cual nosotros siempre debemos hacer retroalimentación con nuestro personal de toma de muestra. Otro aspecto importante es la homogenización, tan pronto tomamos la muestra. Entonces, primero tengamos en cuenta que no todos los tubos tienen la misma cantidad de inversiones que se le debe generar, pero adicional, yo cuando estoy haciendo la homogenización del tubo, recordemos que siempre me queda un espacio de aire, un vacío, teniendo o respetando el llenado del tubo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Simplemente cambiar de posición, por así decirlo, ese espacio de vacío que me queda en el tubo. Yo no necesito agitar la muestra, yo simplemente necesito invertirla de manera gentil. Cuando yo veo una muestra que tiene espuma, que le están generando agitación, esa muestra seguramente está embolizada. Y eso es justamente lo que debemos evitar. Entonces, esto también hace una invitación muy, muy importante a leer los insertos de los insumos y los suministros que estamos utilizando para el procedimiento de flebotomía porque no todos los fabricantes tienen las mismas indicaciones, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Otro principal motivo de rechazo de las muestras es la hemólisis, porque los glóbulos rojos cuando se rompen, pues adicional a que me liberan hemoglobina, también me liberan otros componentes intracelulares al plasma o al suero, dependiendo de la muestra que yo quiera, y me puede dar lugar a resultados que son poco fiables. Entonces necesitamos que todos los laboratorios tengan estandarizadas esas metodologías de extracción de muestras de sangre y con los dispositivos adecuados, respetando las indicaciones del fabricante y aunando en una correcta técnica en la utilización de los mismos por parte del personal que realiza la toma de muestra. Entonces es muy importante tener nosotros en cuenta todo ese tipo de variables que pueden desencadenar una hemólisis y que muy posiblemente va a afectarme en el procesamiento de la muestra. Otras situaciones que deben tener en cuenta durante ese procedimiento, pues que en ningún caso vamos a utilizar muestras que sean extraídas del sistema de administración de medicamentos o fluidos, como vimos es una de las mayores causantes de errores preanalíticos que cuando utilicemos el sistema mariposa, que muchas instituciones lo usan para pacientes de difícil acceso, es ese dispositivo que cuenta como con una parte alada y una manguerita. Necesitamos siempre tener, en caso de utilizar ese tipo de sistemas, un tubo de purga por el cual nosotros vamos a permitir que pase la muestra. Descartamos en ese principio un primer volumen y después sí conectamos el tubo al vacío. Es muy importante, por favor, tenerlo en cuenta para que ese primer fluido arrastre ese barrido siliconado. Otra situación es que cuando nosotros generamos la palpación durante la toma de la muestra, pues es
criterio del flebotomista también saber qué calibre de aguja debe utilizar. Estamos muy acostumbrados a que solamente utilizamos 21G por 1,5, 21G por 1, pero resulta que también tenemos que tener en cuenta qué calibre de vena estamos palpando y sobre eso, pues obviamente hacer una correlación con el calibre adecuado de aguja con la cual debemos intervenir. Y otro clamor muy grande es que cuando nosotros tenemos diferentes o más de un requerimiento sobre el mismo tipo de muestra, pues tengamos en cuenta los volúmenes que están estipulados en el portafolio, porque, y es muy frecuente sobre todo en las pruebas de hemostasia, porque si yo tengo una prueba, un tiempo de trombina, pero adicional tengo una prueba de un inhibidor, y son pruebas de días diferentes de montaje, la una la monto todos los días, la otra tiene días programados, y yo mando solamente una alícuota, pues yo voy a tener una inoportunidad en el resultado de la prueba de rutina porque yo no puedo descongelar la muestra, procesarla y volverla a congelar. Entonces yo necesito esperar hasta que llegue el día de montaje para poder hacer ese procesamiento. Entonces, si el paciente tiene varios requerimientos, como también son los RAS, nos mandan un tubo con 20 solicitudes de RAS, pues obviamente el volumen no nos va a dar. Entonces es muy importante que tengamos eso también en cuenta. En cuanto a los contenedores de la muestra, las características más relevantes del proceso de toma de muestra, pues es el sistema recolector, el uso de recipientes apropiados, identificando nosotros cuál es el tipo de muestra que vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo a la muestra a recolectar, pues se debe seleccionar el tipo de recipiente requerido para la toma de la misma. Hablamos de tubos de vidrio, tubo plástico, vía taparrosca, frascos de cierre hermético que nos eviten fugas, ¿verdad? Y que efectivamente no pongan ni afecten la seguridad no solamente del paciente y del flebotomista, sino de todos los demás actores hasta que la muestra llegue a procesamiento. Entonces, dentro de esos recolectores, el que más conocemos, los tubos primarios, algunas muestras requieren métodos de preservación, digamos que con el fin de minimizar el deterioro, la pérdida de la misma por la volatilidad, por la biodegradación de sus componentes. Entonces, es importante tener presente los tipos de recipientes empleados y sus correspondientes aditivos o preservantes y cuáles son las indicaciones para cada uno. Si bien es el más común en el que estamos manejando en la flebotomía, también tenemos otro tipo de embalajes que a la hora de la verdad terminan impactando en la contrarreferencia. Es decir, cuando generamos alícuotas, pero realizamos la remisión de las muestras en estos tubos Eppendorf, que primero no nos permiten una correcta marcación del recipiente primario, porque la letra muy pequeña, adicional, muchas veces ni se entiende, a esto muchas veces no se le puede colocar ni siquiera un sticker adecuado y no me permite un volumen y un almacenamiento de muestra adecuado. Inclusive a veces estos EPENDOS llegan con un bajo volumen, entonces, y después estamos haciendo reclamos de por qué se genera solicitudes de nueva muestra cuando yo necesitaba 3 mililitros y no me llegó ni uno. Entonces, esto no se considera un recipiente primario óptimo para el envío de muestras al laboratorio Volcán. Otro tipo de recolector que tenemos son los tubos en polipropileno. Muchos de ellos los conocemos de corcho a presión, de taparrosca, redondos, cónicos. Lo importante es que nos permiten la separación y el transporte de muestras, ya sea de plasma, ya sea de orina, nos permiten el envío de alícuotas y son rígidos, transparentes, nos permiten cierto hermetismo. Entonces podemos generarlo en este tipo de embalajes primarios. Existen pruebas adicionalmente que deben estar el recipiente primario protegido de la luz. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ese marcaje del tubo se da en el capuchón de protección y el tubo por dentro no se marca. En el embalaje, en el destape, en el transporte puede perderse el capuchón y nosotros perdimos la identificación de esa muestra. Por eso es que es muy importante marcar también el tubo y adicional marcar la protección a la luz. Si no contamos con la posibilidad de adquisición de tubos ámbar que nos pueden ayudar a la protección de la luz, pues podemos generar ese aislamiento de la luz con otro tipo de mecanismos que no sean cinta aislante, porque ya nos ha pasado. Entonces, por favor, o sea, necesitamos, esto se trata de tener criterio con respecto a las condiciones en las cuales debemos generar el embalaje para la contrarreferencia. Y otros mecanismos que nos pueden ayudar a generar ese hermetismo de las muestras pueden ser el papel parafil. La cinta aislante, la cinta de enmascarar, la cinta transparente no son mecanismos de aislamiento.
Existe algo en el mercado que se llama Parafil, que nos puede ayudar a hacer ese sello en las muestras independiente del tipo de muestras que sea y se puede remitir de esa manera. En cuanto a la recolección de las muestras de líquidos, pues se recomienda que sean en tubos estériles de polipropileno o de vidrio, pero ya la gran mayoría y en el mercado muchas veces se utiliza es polipropileno por su bioseguridad y por evitar que de pronto en el transporte por una vibración o algo se reviente el tubo y pueda generar algún tipo de evento adverso. Deben ser insumos estériles con tapas herméticas y lo mismo, debemos garantizar no solamente la conservación, sino también la identificación y el embalaje. Entonces podemos aquí también utilizar ese papel parafilm para poder generar ese hermetismo. En cuanto a los frascos de las muestras de orina, aquí hago una acotación muy importante. Conocemos el típico frasco que es a prueba de fugas, que es limpio, que es transparente, que es desechable, estéril, que tiene etiqueta. Pero tenemos que también saber qué tipo de prueba estamos remitiendo. Es decir, para un urocultivo, una muestra de orina es estable máximo por 4 horas. Entonces, si yo voy a remitir un urocultivo, pues yo debería utilizar una remisión del tubo tapa gris que contiene ácido bórico, formato sódico y sorbitol y que me evita ese sobrecrecimiento bacteriano, me va a mantener la integridad de la muestra, inclusive hasta 48 horas e inclusive a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué me va a garantizar? Que cuando yo haga mi urocultivo, pues yo no voy a tener esa exponencial que hay mientras que se traslada la muestra a procesamiento. Pero que tengo que tener en cuenta que si el paciente tiene urocultivo y parcial de orina, pues yo no le puedo hacer el parcial de orina del tubo con el preservante porque el ácido bórico me causa interferencias dentro de varios de los analitos de la tira bioquímica. Entonces yo debo remitir el frasco de orina y el tubo tapa gris. En cuanto a las muestras, el embalaje de las muestras de TV, pues ya todos conocemos, inclusive creo que muchas de las instituciones ya se han acoplado a este tipo de embalaje. Esto es algo que también ha trabajado mucho el instituto, la secretaría, en cuanto a la denominación o cómo se debe generar la recolección. Son estos frascos que son más grandes, antes lo hacían en los frascos de orina. Ahora, pues estos frascos ya los conocemos, son más grandes, inclusive llegan a tener un volumen de hasta 50 mililitros, son transparentes, ¿verdad? Son de boca más ancha, lo que evita también que haya contaminación en las paredes externas del frasco y que digamos que es la indicación que generan para este tipo de muestras. En cuanto a los medios de transporte, que son sistemas avanzados para recolección y transporte de muestras microbiológicas, tenemos el Caribler y el EIMS, inclusive tenemos el EIMS tradicional y el EIMS carbón. Sin embargo, es importante distinguir según el tipo de muestra y tipo de microorganismo que vamos a remitir para saber en cuál debemos enviar y para poder realizar ese correcto procesamiento. Entonces, digamos que la diferencia entre los dos EIMS, en el EIMS carbón, pues lo que busca es, con el carbón es generar una neutralización de las toxinas y de todas las sustancias inhibidoras, radicales libres, detergentes, que me pueden afectar la recuperación de microorganismos fastidiosos, entre esos y sobre todo nos ayuda muchísimo a la recuperación de la Neisseria gonorrea. Entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de microorganismo estoy tratando de identificar para también saber sobre qué tipo de medio de transporte debo remitir la muestra. En cuanto a las muestras para anaerobiosis, es muy importante tener en cuenta que las jarras, digamos, para la anaerobiosis y estos sistemas GASPAC son de incubación, no son de transporte. Para la remisión de muestras existe en el mercado lo que se llama el portacool, que es DVD, que es un medio de transporte con agentes reductores que me va a mantener esa viabilidad de una amplia variedad de organismos anaerobios, facultativos, anaerobios estrictos, inclusive hasta por 72 horas, pero que si por algún motivo yo no tengo la posibilidad de esto y yo debo tomar para anaerobiosis una secreción o un cultivo, puedo utilizar un hemocultivo, siempre y cuando yo garantice que el hemocultivo que voy a utilizar es el anaerobio. No puedo pretender remitir una muestra para microorganismo anaerobio en una botella aerobia.
Entonces, tengamos ese tipo de recomendaciones en cuenta. Si yo no tengo estos sistemas de transporte para anaerobiosis y necesitan tomar una secreción o un líquido, pues se puede remitir en una botella de hemocultivo de anaerobios. ¿Cómo voy a saber yo entonces que mi muestra es adecuada? Pues primero porque proviene del sitio anatómico que voy a investigar, porque tengo la cantidad suficiente, porque está, digamos que utilizada o contenida en el envase primario adecuado, porque está identificada correctamente con los datos del paciente, porque tiene las condiciones de conservación adecuadas y porque adicional yo voy a generar datos clínicos importantes para eso. Otra de las variables que impacta mucho en la situación de remisión o procesamiento de las muestras es la centrifugación de estas. ¿Por qué necesitamos centrifugar una muestra? Pues para poder agilizar el proceso de sedimentación, de separación del plasma sanguíneo o del suero de los componentes celulares de la sangre. Entonces, ciertos procesos analíticos requieren que la muestra sea separada de ese paquete globular, que sea de manera prioritaria esa separación, ¿verdad? Como es el plasma y en algunos casos es la parte del suero, dependiendo de la prueba y de la condición preanalítica que vamos a poder garantizar en nuestro portafolio. Pero, ¿qué me he dado cuenta? Como lo hemos visto muchas veces, no se leen los insertos, muy pocas personas saben centrifugar adecuadamente. Y esto es que tiempos atrás, desde el principio de los tiempos, más bien, desde que usábamos los tubos de vidrio, pues debíamos hablar de gravedades, es decir, de fuerza centrífuga relativa y no de revoluciones por minuto. Entonces, esa fuerza a la que exponemos la muestra, digamos que va en función de las revoluciones y el radio de la centrífuga. Entonces, muchas veces cuando uno llega a una institución y le pregunta a usted cómo centrifugan las muestras, ah, no, ahí siempre está, nadie le modifica, en esa misma centrífuga, con ese mismo simplemente le dan on y a esas mismas gravedades, esas mismas revoluciones, esa misma velocidad, a esas mismas condiciones centrifugan las de hemostasia, los sueros, las orinas, así centrifugan todo. Entonces, la centrífuga se diseñó es para utilizar esa fuerza centrífuga relativa, que es la fuerza que se genera cuando un objeto pues rota alrededor de un punto y que es la que se requiere para que se produzca esa separación. Entonces, es lo que nosotros necesitamos garantizar. ¿Cuáles son mis puntos más críticos? Conocer el tipo de centrífuga que tengo en el laboratorio, si es una centrífuga de ángulo fijo o si es una centrífuga de rotor oscilante y ajustar adecuadamente la velocidad y el tiempo de centrifugación, porque para eso están unos protocolos, pero para eso también debo leer los insertos del fabricante con respecto al tipo de tubos que yo estoy utilizando. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que las indicaciones del fabricante, y lo ha dicho la CLSI y lo ha dicho la OMS, recomienda la duración de la centrifugación de todas las muestras de sangre y lo tengo, se los comparto aquí en esta tablita, pero también han manifestado que existen diferencias parciales entre la fuerza de centrifugación y el tiempo que se recomienda por los diferentes fabricantes de las instituciones. Entonces, esos valores altos de fuerza centrífuga relativa se han observado que cuando son inadecuados pueden inclusive generar activaciones de esos paquetes plaquetarios y pueden dar resultados erróneos y se ve de mucho impacto en la parte de las pruebas de coagulación. Pero sin embargo, también un problema o una centrifugación inadecuada me causa otro tipo de eventualidades en pruebas bioquímicas o inclusive inmunológicas. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando voy a hacer todo ese proceso de centrifugación? Y no es solamente meterla a la centrífuga y prender. Yo siempre debo tener una evaluación de la parte de precentrifugación, centrifugación y postcentrifugación. Entonces, debo esperar el tiempo adecuado para permitir la retracción del coágulo en todos los tubos con activador o sin activador del coágulo. Y esto varía según la casa comercial. Hay tubos que a los 20 minutos tienen retracción, hay otros tubos que hay que esperar hasta 40 minutos para la retracción del coágulo. Y muchas veces a eso no se le tiene, digamos que dentro del radar del proceso. Se deben mantener los tubos en una posición vertical para promover justamente esa completa formación del coágulo, evitando que se den agitaciones del tubo y esto también me va a prevenir que yo tenga formación de fibrina por la adición de ese coágulo en el tapón del tubo, así como una potencial hemólisis. Entonces, yo debo garantizar que mis tubos
cuando los someto a esa fuerza de centrifugación, pues obviamente van a resistir esas gravedades, esas revoluciones por minuto, ¿verdad? Esa velocidad a la que yo lo estoy colocando. Debo estar pendiente de la caducidad, perdón, de mis tubos, y las muestras de suero deben tener, digamos que lugar dentro de las 2 horas posteriores a la recolección de la muestra para poder evitar resultados erróneos en las pruebas. Seguir las recomendaciones de centrifugación del fabricante, por favor, es algo que no nos cansamos de tratar de concientizar porque muchas instituciones no lo tienen en su radar. El plasma y las muestras conecta con heparina, con fluoruro, con citrato se pueden centrifugar sin demora para la coagulación de la sangre. Y los tubos deben contener y colocarse de manera equilibrada en la centrífuga porque pues eso también mecánicamente nos puede afectar en el funcionamiento de la centrífuga. Los tubos que tienen gel separador deben mantenerse siempre en posición vertical de manera inmediata después de la recolección. Bueno. ¿Qué pasa cuando yo tengo una centrifugación inadecuada? Pues se va a formar, se va a tener una inadecuada formación del coágulo, adicional a que yo puedo tener el vencimiento del gel. Esto es una centrifugación inadecuada. Si alcanzamos a ver en la foto, vemos que el gel no quedó, digamos que en un ángulo de 90, sino que tiene una inclinación angular y adicional puede generar la lisis o el rompimiento de ese gel y puedo tener permeabilización del paquete globular hacia la muestra. ¿Esto qué puede implicar? Que yo tenga que recentrifugar la muestra. Me puede generar afectación o incluso puede ya generar una hemólisis que a pesar de una segunda centrifugación, pues yo ya no voy a poder recuperar la muestra. En cuanto a las condiciones de temperatura, entonces en muestras ambientales es importante tener en cuenta que algunos analitos, como lo mencionábamos anteriormente, deben ser protegidos de la luz, debemos evitar altas temperaturas y mantener las muestras en contenedores bien cerrados. Debemos evitar en ese caso pues el contacto de las muestras que son a temperatura ambiente pues con otro tipo de rangos como son la refrigeración o la congelación, que si yo voy a remitir muestras en temperatura de congelación pues deben estar separadas de las otras muestras con el fin de evitar ese choque térmico que nos vaya a afectar, que también es importante e impacta mucho. Las pruebas de hemostasia no se deben refrigerar. No se deben refrigerar las muestras de hemostasia. Necesitamos crear justamente ese choque térmico, ese cambio de temperatura para detener esas cascadas de coagulación y detener esa activación de los factores. Cuando necesitamos garantizar muestras en congelación, pues es muy común el hielo seco, que es uno de los, digamos que, congelantes más utilizados para el transporte de sustancias infecciosas. Recordemos que el hielo seco se disipa con el tiempo porque es dióxido de carbono sólido que pues obviamente va a pasar a un estado de gas. Por eso también es muy importante tener en cuenta realmente cuánto va a durarme ese hielo seco durante el transporte de las muestras. Entonces, en caso de tener que enviar una cantidad considerable de muestras en estricta congelación, pues se debe preparar el embalaje con hielo seco. Es decir, yo primero voy a forrar la nevera, preferiblemente con papel de aluminio para poder ayudar a conservar mejor ese hielo. Después voy a colocar una primera capa de hielo seco, digamos que la mitad de la cantidad total en la parte inferior de la nevera de confort, como lo vemos en la imagen. Más o menos 2 kilos de hielo seco van a tener una duración, perdón, aproximada de 20 horas. Y luego vamos a colocar, digamos que la bolsa que contiene las muestras o las gradillas, digamos que esos empaques donde yo contengo mis muestras, las voy a colocar. Entonces yo debo tener una superficie, puede ser papel craft, un aislante para evitar el contacto directo entre el hielo seco y la muestra. Y después coloco otra capa de un aislante, nuevamente el hielo seco y ya después genero entonces el cierre de la nevera. Entonces, muy importante que nosotros podamos garantizar que el volumen de hielo seco que estamos utilizando me va a permitir la duración de esa temperatura hasta la llegada al laboratorio. En cuanto a la contrarreferencia, pues después de la recolección de las muestras, estas se deben almacenar y se deben conservar en óptimas condiciones hasta el envío, teniendo en cuenta, digamos, que los criterios y las recomendaciones que especifica el laboratorio y teniendo en cuenta que están disponibles en nuestro portafolio en página web. Las muestras deben enviarse al laboratorio después de su toma lo más pronto posible, teniendo en cuenta, digamos, que los tiempos que se toman en los transportes no es lo mismo aquí en la ciudad de Bogotá que las muestras que viajan a nivel nacional, entonces también es muy importante.
¿Qué necesitamos nosotros que llegue en esa contrarreferencia? La remisión a Colcan. Nuestra remisión tiene como base la guía H3A6 para toda la información que necesitamos que contenga. ¿Qué quiere decir? Necesitamos ciudad y fecha, la entidad que remite, el código de la entidad, los datos demográficos del paciente, es decir, el nombre completo, el tipo de documento, sea cédula de extranjería, cédula de ciudadanía, permiso de trabajo, pasaporte, el tipo de documento, el documento de identificación, la fecha de nacimiento y el sexo del paciente. Necesitamos el código Colcan de la prueba y el nombre de la prueba a solicitar. No se deben remitir documentos con siglas para hacer las solicitudes. Ya nos dimos cuenta que es uno de los mayores factores de evento, de sucesos de seguridad que se pueden dar. Y necesitamos todos los datos clínicos relevantes de ese paciente, el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, si está tomando medicamento, cualquier tipo de antecedente clínico que nos vaya a permitir esa adecuada correlación de resultados. En cuanto a la muestra, pues qué tipo de muestra estoy remitiendo, ya nos dimos cuenta qué parámetros se deben colocar, el volumen de la muestra, el sitio anatómico, ¿verdad? Y la temperatura a la cual estamos remitiendo esa muestra. Ya nosotros en varias ocasiones les hemos compartido este tipo de comunicaciones masivas donde hemos generado por una buena práctica la solicitud de las instituciones de referencia para que coloquen el código Colcan y el nombre completo y claro de la prueba que están solicitando. Recordemos que nosotros en nuestro portafolio tenemos un gran número de pruebas disponibles. Adicional a todo esto, muy importante la parte de cadena de custodia. Tenemos más de 42 pruebas en nuestro portafolio que requieren la cadena de custodia. Este documento tiene implicaciones legales, recordemos siempre esto, por eso el diligenciamiento debe ser claro, letra legible, sin enmendaduras, ¿verdad? Con esfero de tinta. Recordemos que todo esto lo está leyendo un tercero. Entonces, por favor, debemos diligenciarlo correctamente. En caso tal de que necesitemos no solamente la cadena de custodia, sino algún otro formato, consentimiento o formato de remisión, también lo podemos encontrar en la página web de Colcan. Para el alistamiento, importante entonces tener a mano la orden médica, la remisión, la historia clínica, que nosotros garanticemos la muestra que vamos a remitir. Ya vimos que debemos garantizar el marcaje, la correcta identificación de la muestra. Las condiciones de temperatura a las cuales debemos realizar esa remisión, preferiblemente un recipiente secundario para evitar contaminaciones de las muestras o si se llega a derramar algo en particular, pues que contamine otras, y nuestra planilla de remisión. Durante el transporte para nosotros es importante que las muestras cuenten con las condiciones óptimas de conservación y almacenamiento para que lleguen al laboratorio, que se garantice la cadena de frío, que efectivamente las muestras que tienen que venir protegidas de la luz lleguen protegidas de la luz, que se garantice que los recipientes que estamos utilizando no están vencidos, no están rotos, vienen bien tapados, que tengamos ese hermetismo, ¿verdad? Y efectivamente en ese transporte yo debo evitar el contacto de las muestras de manera directa con el hielo seco, como lo hablábamos hace un momento. Dentro de los principales actores en esa parte del transporte tenemos el expedidor, que sería el laboratorio o la institución que remite las muestras, la consignación, es decir, los especímenes, las muestras, el tubo, la orina, la biopsia, todos estos especímenes que vamos a remitir y el consignatario que en este caso es Colcan. Dentro de estos principales actores, todos debemos velar porque se cumpla el triple embalaje. Es decir, que mi contenedor primario cumple con todas esas indicaciones que hablábamos hace un momento, preferiblemente y sobre todo en la parte de líquidos, orinas, pues poder contar con un embalaje secundario que evite la contaminación de las muestras en caso de que se dé un derrame. Y ya la parte del embalaje terciario, que puede ser directamente la institución que no tenga logística intermediada por Colcan, pues debe garantizar que ese embalaje sea rígido y que permita mantener seguras las muestras. En el caso de la remisión de láminas para GRAM, para citologías, para extendidos, todas estas láminas o estos elementos que son frágiles, pues es preferible y recomendable que generemos adicional a los portaláminas un embalaje que le permita un poco más de rigidez para poder nosotros tratar de mantener la integralidad de esa lámina cuando llegue y garantizar efectivamente la cadena de frío que me permita esa estabilización de las muestras que vamos a remitir.
Entonces, en resumen, ¿qué necesitamos? Que tengamos datos clínicos, calidad de la muestra, condiciones adecuadas de centrifugación, garantizar la temperatura adecuada de remisión y el transporte oportuno para su procesamiento. Ya para terminar, en cuanto a los productos no conformes, pues las notificaciones de productos no conformes se hacen como parte de esa retroalimentación necesaria para poder generar la mejora, para poder generar la gestión del cambio y fortalecer esa cultura de seguridad y la identificación y el reporte que se generan con el fin de activar alarmas y poder identificar riesgos e implementar medidas y evitar nuevos errores. Esto no es una comunicación con una filosofía punitiva ni hacia un colaborador ni hacia la institución. Por el contrario, lo que nosotros buscamos es ese cambio cíclico que tanto necesitamos en esa cultura de seguridad para poder generar las barreras necesarias de defensa cuando hemos identificado fallas operativas, ¿verdad? Y ya nos dimos cuenta que efectivamente hay muchas posibles causales. ¿Qué es un producto no conforme para Colcan? Una muestra que no esté rotulada de manera correcta y ya veíamos por qué. La no concordancia entre la identificación del paciente y la muestra, los envases inapropiados o los medios de transporte inadecuados, la demora en el envío de las muestras al laboratorio que pongan o afecten la estabilidad de la muestra, el no indicar el tipo de muestra o sitio anatómico de la toma, el no identificar o indicar el tipo de examen que se necesita, si la muestra viene derramada o el recipiente primario viene roto o vencido, que una orina que se recolectó, sobre todo en las pediátricas, se remite en las bolsas, los volúmenes inadecuados o insuficientes de muestra, muestras coaguladas o embolizadas o lipémicas, como ya vimos que nos pueden afectar, o la contaminación obvia de una muestra. Esto lleva a que nosotros, dentro de nuestro proceso interno, generamos una notificación del producto no conforme y tenemos más o menos un lapso de 72 horas para que el cliente pueda a nosotros generarnos una respuesta. ¿Por qué este tiempo? Porque muchas son muestras de baja estabilidad. Nosotros no podemos esperar una semana para que nos respondan si necesita un cuadro hemático o una hemoglobina glicosilada, porque si necesita el cuadro hemático a los 8 días, pues ya no espere que nosotros vayamos a poder hacer el ingreso cuando nos dice, ah, sí era el cuadro hemático. Esas son variables que nosotros no podemos digamos, controlar cuando hay una falencia en la comunicación o en la oportunidad de la respuesta de un producto no conforme. Cuando las muestras han perdido estabilidad, pues obviamente no podemos remitirlas a procesamiento. Entonces, esa era nuestra charla del día de hoy. Yo sé que de pronto podemos tener inquietudes, preguntas. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer ante todo a la doctora Paola Costa por su intervención. La verdad que ha sido una charla muy nutritiva, con información de mucho valor y muy completa. Esperemos que haya sido de provecho para todos. Como lo dice la doctora Paola Costa, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Ya tenemos varias preguntas en nuestro chat, así que vamos a iniciar con la primera. ¿Vale, doctora Paola? Claro que sí. Acá dame un segundo, acá. Buenas tardes, tengo una inquietud. ¿Las muestras en tubo tapa amarilla y tapa roja se deben mezclar? Si tú ves las indicaciones del fabricante, muchas de las casas comerciales manifiestan que sí, porque la gran mayoría de este tipo de tubos tienen inclusive un aditivo procoagulante que necesita justamente esa homogenización. Lo que sí te recomiendo es que verifiques cuántas son esas inversiones que deben realizarse al tubo porque varía según el fabricante. Perfecto. Ahora tenemos otra pregunta de Lady Joana. Buenas tardes. ¿El papel aluminio, aunque no es el ideal por su fácil ruptura, se puede utilizar garantizando el marcaje de la muestra tanto en el tubo como en su cubrimiento? Bueno, parte de lo que estás diciendo en la pregunta es muy cierto y haría parte de la respuesta. Efectivamente, el papel aluminio, uno, es bastante frágil. De pronto podrías generar un capuchón adicional, puede ser de pronto con papel vinipel o el mismo papel parafil, con el fin de evitar que el movimiento haga que se pierda. Lo que sí es importante es que no olvides que tanto el tubo primario como el embalaje exterior deben ir identificados correctamente con los datos del paciente. Perfecto.
Ahora, ¿qué entidad establece los requerimientos para la toma de laboratorios sensibles a medicamentos? Para la T4 libre, generalmente le solicitan al paciente no tomar medicamentos para la tiroides, pero en otros casos no piden esa restricción. Aquí tienes que tener en cuenta qué es lo que está tratando de hacer seguimiento el médico. Por eso digo que también es muy importante en esa fase preanalítica esa comunicación del médico hacia las condiciones de la toma de la muestra del paciente, porque no es lo mismo que el médico esté tratando de mirar cuál ha sido la respuesta ante el medicamento, que cómo se está dando, digamos que esa parte del seguimiento del paciente sin el medicamento. Todo este tipo de indicaciones tienen y van muy de la mano a las condiciones o la indicación que está dando el médico para la toma de la muestra, porque él es quien hace parte de esa posanalítica que va a generar la interpretación del reporte. Perfecto, doctora. Ahora nos pregunta Eli Rosso. Para muestras tomadas con gel activador, ¿también debemos esperar 30 minutos antes de centrifugar? Para muestras tomadas con gel activador. Esto remonta nuevamente a lo que hablábamos de las indicaciones del fabricante. Nosotros sí hemos generado digamos que, observación a los diferentes insertos de los tubos y nos hemos dado cuenta que no todos tienen estandarizado el mismo tiempo para la generación del coágulo. Por eso hablaba en la presentación que es muy importante. Hay tubos que tienen tiempos desde 20 minutos y tubos que incluso llegan a durar 40 minutos, y lo dice el fabricante, para poder realizar esa retracción del coágulo de manera total. Y el no permitir que se dé esa retracción completa del coágulo me puede implicar en la generación de hemólisis, en la generación de fibrina post-centrifugación, y me va a afectar en esa parte de los analitos que voy a realizar la medición de manera analítica. Muy bien, doctora. Ahora nos pregunta Lady. Buen día. Para garantizar un correcto manejo, ¿se debe leer el inserto del material que se use en la toma de muestra? ¿Es allí donde se especifica exactamente el tiempo adecuado que se requiere para la centrifugación de la muestra? Sí, señor, tal cual. Son los fabricantes de los insumos los que nos dan cuáles son las especificaciones con las cuales debemos generar esa toma de la muestra. Muy bien. Para la remisión de las pruebas de HIV, ¿se debe enviar el consentimiento de la prueba que se encuentra en su plataforma? Depende del tipo de modelo con el que se esté haciendo la toma. La gran mayoría de las veces que recibimos la muestra por referencia, que es el modelo del que estábamos hablando hoy, nosotros necesitamos es el tubo primario. Sin embargo, te aconsejo, porque pueden haber también modificaciones de manera interna nuestra, que consultes en nuestra página web en el portafolio las condiciones. Pero hasta donde tengo entendido, nos deben es remitir el tubo primario. Si es un paciente con toma de muestra directa, ya ese tiene otro tipo de indicaciones que hacen parte del programa de seguimiento de HIV, donde se les tiene que hacer un asesoramiento pretest, el consentimiento de la toma de la muestra, etc. Pero son ustedes como, digamos, entidades de atención primaria o de atención directa al paciente quienes lo deben garantizar. Muy bien, doctora. Ahora nos pregunta Eliana Arenas. En pacientes que se encuentran hospitalizados para pruebas de TSH y T4L, ¿es recomendable que el paciente se tome el medicamento? Nuevamente, ya ahí voy con la indicación de lo que diga el médico tratante. Ok. Ahora nos pregunta Vanessa Chávez. ¿Cuánto tiempo después de tomar la muestra debe esperar para centrífuga en tubos tapa amarilla con gel? Y aquí nuevamente necesitamos las indicaciones del fabricante para mirar cuánto es el tiempo para ese suministro, para ese insumo, independiente del aditivo procoagulante que tenga para la formación del coágulo. Ok, doctora. Ahora nos pregunta Sergio Rubio, para cultivo anaerobio, ¿se puede enviar en botella de hemocultivo anaerobio? Sí, señor. Como lo decían las diapositivas, cuando nosotros necesitamos hacer la remisión de algún tipo de secreción o líquido y no contamos con el portacool, que usualmente es el medio de transporte para este tipo de muestras en anaerobiosis, podemos utilizar las botellas de hemocultivo anaerobio para hacer esa remisión. Obviamente tenemos que identificar en la botella el tipo de muestra que estamos remitiendo. Perfecto. Doctora, ahora nos preguntan, ¿cuánto tiempo se puede conservar la muestra en refrigeración para química hematología?
para química como hematología? Eso depende de la prueba que estemos solicitando. Entonces, por eso es muy importante generar la revisión de las condiciones analíticas dentro de nuestro portafolio web. No todas las pruebas tienen la misma estabilidad en temperatura de refrigeración. Vale, doctora. Nos preguntan, para pacientes hospitalizados en clínica, en el examen de hemoglobina glicosilada, ¿se puede procesar el examen tomado a cualquier hora del día o en su defecto hay que respetar también el ayuno? La hemoglobina glicosilada, teóricamente en un paciente hospitalizado, al igual que muchas de las pruebas, pues también depende de la condición y la retroalimentación del médico. Entonces, para la prueba de la hemoglobina glicosilada, pues lo que hay que tener pendiente es cuál ha sido la condición en la que ha estado el paciente. Sin embargo, yo la puedo tomar a cualquier hora porque no necesito un ayuno. Vale, ahora nos pregunta Patricia Herrera, ¿influye mucho si no se deja el tiempo suficiente para la retracción del coágulo en la química sanguínea? Sí, me influye bastante. Por eso es tan importante tener en cuenta las distintas recomendaciones del fabricante. Perfecto, ahora nos dice, para la prueba de tolerancia a la glucosa, la hora de toma de glucosa basal, ¿hasta qué hora se puede tomar? Esto es una situación que inclusive sé que nos ha pasado a nosotros en atención directa. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta el tiempo que ha tenido el paciente también de ayuno. Es decir, si yo tengo un paciente que su última comida fue el día anterior a las 6 de la tarde y se presenta el otro día a las 8 o 9 de la mañana, pues obviamente el ayuno ya ha sido demasiado prolongado y también me va a afectar en los valores. Como lo veíamos en las diapositivas al principio, pues un ayuno puede ser entre 6 a 9 horas, pero ya más prolongado a eso, obviamente nos va a afectar muchos de los analitos. Entonces, por eso cuando damos las recomendaciones a los pacientes en cuanto a qué pruebas necesitan ayuno y cómo debe realizarse ese ayuno, pues también tenemos que tener en cuenta que hay que especificarle que no puede ser tan prolongado porque yo no voy a poder generar el procesamiento de esa muestra, voy a tener datos alterados. Perfecto, doctor. Ahora nos pregunta Michelle Mendivil. Para la toma de muestra, en el momento de la toma, el paciente tiene tres tubos, azul, amarillo y lila. ¿Cuál se toma primero? Como lo veíamos en la diapositiva, el azul. Después Muy, tendríamos el amarillo y después el lila. perfecto. Ahora nos preguntan, ¿la cafeína puede alterarnos los resultados de TSH y para la prueba de prolactina, cuál es el tiempo máximo para la toma? La prolactina tiene unas especificaciones puntuales, inclusive, nuevamente, te recomiendo hacer una revisión en cuanto a nuestro portafolio y en cuanto a la cafeína, también lo veíamos en cuanto a las diapositivas referente a las condiciones y los analitos que nos puede alterar. Entonces, por eso es que es tan importante y dentro del cuestionario que hablábamos de generarle esa retroalimentación con el paciente, contemplar todo ese tipo de situaciones. Inclusive la parte de la cafeína debe tenerse por lo menos una abstinencia de un día a la extracción de sangre. Perfecto, doctora. Bueno, también para respetar ya los tiempos que le dedicamos a esta charla, vamos a proceder con la última pregunta. Esta nos la hace María Angélica Arboleda. Ella pregunta, ¿una hemoglobina glicosilada debe ser en ayunas o no? La hemoglobina, vuelvo y digo, muchas veces la hemoglobina glicosilada la generan inclusive el médico porque recordemos que es que no me está dando la hemoglobina glicosilada una radiografía del paciente en una condición de hoy, de esta mañana, de anoche, de lo que consumió. Me está dando un panorama de un histórico de un periodo de tiempo porque recordemos el proceso que tiene metabólico de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina yo la puedo tomar a diferente hora. El problema que yo tengo es que no me debe tener interferencia en la parte de la lipemia. Esto es muy importante y adicional a esto, pues obviamente necesito que la muestra no esté hemolizada. Perfecto, doctora Paola.
pues ante todo, agradecerte por esta excelente charla. La verdad que ha sido bien interesante. Agradecerle a las más de 500 personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. La verdad que nos agrada que este tema sea de interés de todos ustedes y poderles brindar todo este conocimiento. Ahora entonces, para ya continuar y pasar al final, vamos a darle paso a Lina Esquivel. Ella es ejecutiva comercial del Laboratorio Clínico Colcan. Nos va a compartir una información de interés sobre los servicios de Colcan. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Como lo mencionó Álvaro, mi nombre es Lina Esquivel, yo soy ejecutiva de cuenta del Laboratorio Clínico Colcan, principalmente para los clientes de la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad quiero simplemente resaltar y recalcar que a su disposición tienen todos los servicios de Colcan. Colcan cuenta con más de 35 años en el sector de la salud, siendo un apoyo diagnóstico para tus pacientes y médicos. Somos reconocidos como uno de los laboratorios de referencia principales del país. Contamos con un amplio portafolio de servicios con más de 3.000 pruebas, dentro de las cuales podemos encontrar dentro de las áreas de ciencias genómicas, pruebas de genética especializadas, biología molecular, desde un cariotipo, un FISH, como en este caso el mapeo óptico, que es una de las pruebas nuevas que manejamos, que somos el único laboratorio en el país que actualmente lo está ofertando a los clientes. También tenemos laboratorio de clínico de alta complejidad, laboratorio de patología y citología, citometría de flujo, toxicología y también contamos con la unidad de imágenes diagnósticas. Esta unidad está presente actualmente en la ciudad de Bogotá, en la sede principal por la Marley, calle 49, y en la 109 en el norte. Sin embargo, más adelante estamos trabajando para poder ofrecer en otras ciudades del país. Es importante mencionar que el laboratorio Colcan cuenta con un portafolio que se puede denominar que es integral, porque podemos ofrecer a nuestros pacientes y médicos la opción de enviar a realizar exámenes que se pueden abordar todos en este mismo laboratorio. Por el amplio portafolio que manejamos, podemos ofrecer esa integralidad de servicio. ¿Puedes continuar, por favor? Como lo mencionó nuestra expositora Paola Costa, en este webinar que esperamos que haya sido de gran provecho para ustedes, dentro del portafolio de servicios, dentro de nuestra página web, todos nuestros clientes pueden acceder para consultar cualquier inquietud que tengan con respecto a los exámenes que vayan a remitir. Pueden irse al apartado de servicios, por ejemplo, nuestra página web, en nuestro portafolio, dar clic en portafolio de exámenes y consultar aquí, ya sea por orden alfabético, el examen que estén interesados, por el código de Colcan, que puede estar disponible para ustedes mediante el convenio, se les informa cuáles son los códigos que manejamos, también por nombre de examen y por código CUPS. Al seleccionar el examen que sea de su interés, pueden dar continuar, por favor. Por ejemplo, en este caso, podemos observar el tamizaje neonatal ampliado y el básico, que también es uno de los que estamos ofertando nuevamente en Colcan para todos nuestros clientes. Por ejemplo, aquí podemos observar el código del examen, el código CUPS, la técnica por la cual se realiza el procedimiento, el tipo de muestra que se requiere para poder realizar el examen, a qué temperatura es óptima para poder realizar el envío, alguna descripción corta de la muestra, recomendaciones generales, otra vez la estabilidad, oportunidad de reporte de resultados, condiciones especiales, si se requiere algún tipo de envío de algún formato o si se solicita algún insumo al laboratorio para poder enviar este tipo de muestras, la importancia clínica de las pruebas, componentes del test, de qué está compuesto todo este examen, qué es lo que vamos a observar en el reporte de resultados y las sedes donde se pueden tomar ese tipo de reportes. Para finalizar este pequeño intervención, quiero dejarles también a su disposición, al final en el chat vamos a dejar un link para que puedan diligenciar un formulario donde nos puedan dejar sus datos de contacto, sus inquietudes, sus observaciones, para que puedan ser aclaradas posteriormente mediante el contacto de alguno de nuestro equipo comercial, de alguno de nuestros ejecutivos, y también podamos posteriormente, si ese es su interés, poder acceder a un convenio de servicios en el caso de que no lo tengan, y si lo tienen, simplemente para aclarar inquietudes que tengan presentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Esquivel, por tu información. Ahora, ya para finalizar y para cerrar, queremos compartirles una información de interés para todos ustedes, para su formación profesional. Queremos invitarlos a que conozcan HealthYou.
HealthU es una academia que forma talento para laboratorios, es una academia que desarrolla y fortalece competencias laborales tanto en genética como hematología, calidad, biología molecular, entre otros. Cuenta con una plataforma virtual con tecnología de punta, diseñada para que puedan tener la mejor experiencia para adquirir este conocimiento. Acá ustedes pueden encontrar dos de los programas que son más consultados. Está verificación de métodos analíticos, igualmente está fundamentos estadísticos y control de calidad. Son dos de los programas más demandados. Y si quieren tener más información sobre HealthU, los invitamos a que escriban al correo maria.duque@nardx.com. Ahí van a recibir la información que ustedes necesitan para que puedan participar de estos cursos, conocer más sobre todos los portafolios, sobre el portafolio de todos los cursos que tenemos, ¿vale? Y ya no siendo más, agradecerles a todos ustedes por su participación, por la asistencia, por todas las preguntas que nos hicieron. Es un gusto tener estos espacios para compartir conocimiento y para estar en contacto con todos ustedes. Entonces, no siendo más, les agradecemos asistencia. Ya les vamos a compartir también el formulario de registro. Las personas que eligen este formulario van a recibir su certificado de asistencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en nuestros próximos webinars. Ustedes saben que es algo que hacemos constantemente. Cada mes estamos llevando a cabo uno de estos webinars, así que muy invitados a que se conecten en nuestro próximo webinar. No siendo más, agradecerles, que tengan una feliz tarde.